I'll take you home again, Kathleen. De John Ford se ha dicho que ha sido el mejor director de la historia, que nadie como él ha sabido mostrar en el cine la amistad, el amor a la tierra y a la familia, la solidaridad de los hombres y su lucha contra las adversidades. Se ha dicho también que hacía poesía en imágenes o que prefería la leyenda a la realidad. Esto es el oeste, señor. Y cuando los hechos se convierten en leyenda, no es bueno imprimirlos. John Ford se llamaba en realidad John Martin Finney y, aunque estadounidense, era hijo de irlandeses. ¿Quién es ese tipo? Pues es un hombre tranquilo y pacífico que ha vuelto a su casa de Irlanda para olvidar sus problemas. Por eso Irlanda y sus tradiciones aparecen en muchas de sus películas. Me llamo John Ford. Y hago películas del oeste. Así de lacónicamente se definió el director en cierta ocasión, y era verdad. De las 135 películas que rodó a lo largo de su vida, más de la mitad eran westerns. Pero lo cierto es que en su filmografía hay de todo. Melodramas, comedias, cine bélico o histórico, hasta aventuras en la selva. En su carta no decían que tuvieran el propósito de ir al territorio Setse. Verás, señor. Creímos que habría que pasar por ahí para ir en busca de gorilas. No es necesario. ¿Y para qué quieren gorilas? Tenía un talento especial para rodar en grandes espacios o para filmar complicadas escenas de forma sencilla. Y según él mismo decía, sus películas más hermosas no fueron los westerns, sino esas pequeñas historias que retrataban los esfuerzos cotidianos de personajes humildes. Nacen y mueren nuevos seres, y sus hijos nacen y mueren también, pero nosotros estamos vivos y seguimos caminando. No pueden acabar con nosotros ni aplastarnos. Saldremos siempre adelante, porque somos la gente. El director buscaba sobre todo captar la emoción. John Wayne. Tiene un agudo sentido para detectar cuándo algo es sentimental y cuándo es sensiblero. Y no le tiene miedo a ese tipo de escenas. De hecho, una de las cosas que me dijo al principio de mi carrera fue: vas a tener muchas escenas durante tu vida que te parecerán sentimentales. Interprétalas con honestidad y verdad, y lo harás bien, porque si intentas interpretarlas con ironía, situándote por encima, perderás la perspectiva y arruinarás la escena. En sus películas siempre suele haber canciones tradicionales. Los cantores del regimiento. Probablemente en honor tuyo. Y también bailes. Anda, mamá, vamos a bailar. No, yo sí, mamá. Baila con tu hijo. Algo de alcohol. ¿Un poco de agua para el whisky? Cuando bebo whisky, bebo whisky. Y cuando bebo agua, bebo agua. Y casi siempre una buena pelea. Bien, Quíncano. Explíquese. Pelea de soldado. ¿Qué la motivó? Me niego a contestar, señor, con todo respeto. Pelea de soldados, ¿eh? Que siga. Algunos le acusaban de ultraconservador, pero no era cierto. Apoyó públicamente a la República Española o el programa de derechos civiles de Kennedy, y fue de los pocos de Hollywood que se atrevieron a plantar cara a la caza de brujas. Algunas de sus películas tenían además una gran carga de denuncia social. Y también he estado pensando en nosotros, en nuestra gente que vive como los cerdos, teniendo bajo sus pies una tierra tan rica, que no tienen para comer porque se les niega un trabajo al que tienen derecho. He estado pensando en qué pasaría si nos pusiéramos todos a gritar. También le acusaron de misógino y machista. Usted es el doctor, pero si es una mujer. Eso es lo que me han dicho muchos hombres. No te preocupes, puede valer tanto como un hombre. Más. Pero pocos como él han sabido retratar en las pantallas la fortaleza de las mujeres, que en sus historias son el auténtico soporte de los grupos humanos. La mujer se adapta mejor que el hombre. Los hombres vivís como si fuera a golpes. Nace un niño, muere alguien a golpes. Tienes tu tierra y te la quitan. Otro golpe. Pero la mujer vive las cosas más seguidas como un río. Hay remolinos y cascadas, pero el agua sigue andando siempre. A John Ford le gustaba rodar casi siempre con el mismo equipo técnico y tenía una serie de actores habituales. Henry Fonda, Maureen O'Hara, James Stewart o Harry Carey Jr., por citar algunos. Pero sobre todo, este hombre. Good evening. My name's Wayne. Some of you may have seen me before. I hope so. John Wayne, por supuesto. Actores y técnicos eran como una familia y en los rodajes Ford ejercía de patriarca o sumo sacerdote. Harry Carey Jr.
Cuando entrabas en un plató de John Ford era como entrar en una iglesia. El set estaba como hechizado y era él quien lo hechizaba porque la magia emanaba de él. Le gustaba rodar cada plano empleando una sola toma. Henry Fonda. Se enfada si no lo logra a la primera toma. Le gusta que la emoción sea la más auténtica, la emoción de la primera vez. Nunca utilizaba la grúa y cuando le preguntaban por qué apenas movía la cámara, él siempre respondía que porque los actores están mejor pagados que los operadores de cámara. Ford representaba el paradigma del estilo clásico. No había en él ninguna concesión al efectismo, como si entre el espectador y lo que ocurría en la pantalla no mediara una cámara. La mayor parte de los directores jóvenes están obsesionados con la cámara. La cámara, pero el secreto está en la gente, se olvidan de la gente, el secreto está en la expresión, en su mirada, en los rostros. Apreciaba las iniciativas y las ideas de los actores, pero no soportaba que discutieran sus órdenes. Mis lores, quiero agradeceros la bienvenida que me habéis dado. He estado fuera 13 años. Como sabéis, no fue por mi propia voluntad. Esta escena corresponde a la película María Estuardo. La protagonista, Katharine Hepburn, no hacía más que poner reparos a las escenas. Ford cogió entonces un megáfono y una copia del guión y se los dio a la actriz para que dirigiera ella la escena. Luego abandonó el plató. Curiosamente, todas aquellas discusiones terminaron en un idilio amoroso del que la Hepburn siempre guardó un buen recuerdo. Yo era una niña mimada y tú me parecías todo un hombre. No puedes imaginarte cómo te admiraba y te quería yo entonces. También se las tuvo tiesas muchas veces con los productores. En cierta ocasión, uno de ellos fue a quejarse de que llevaba 4 días de retraso en el plan de rodaje. 4 días has dicho. 1 página, 2 páginas, 3 páginas y 4 páginas. Estamos al día, ahora déjanos trabajar. Y es que el gran secreto de John Ford fue saber torear a Hollywood, conseguir alimentar la maquinaria industrial, pero a la vez dando un sello personal a su trabajo. Ese es un hombre que manda no solo en el plató, sino en la prensa. Él sabe cómo funciona el tema. Por eso sigue tan vital ahora como antes del cine sonoro. En 1939, John Ford rodó La Diligencia, considerada la película fundacional del western clásico. Los exteriores se rodaron en Monument Valley, reserva de los indios navajos. No es una tierra para ser habitada por seres humanos, ni este año ni el que viene. Y Dios sabe cuántos más. El director volvería a utilizar este escenario en 8 películas más. Los indios le consideraban como un hermano adoptivo que les daba trabajo y en ocasiones, como la Gran Nevada que arrasó el valle en 1949, les enviaba dinero. Le llamaban Nathan Inez, jefe alto, y era el único al que dejaban filmar en sus lugares sagrados. Tú, hombre grande. Los años 30, 40 y 50 fueron la edad de oro de su cine. Durante la Segunda Guerra Mundial se alistó en la Marina con el grado de teniente de navío. Estaba en el puente observando el mar. Ya no podía continuar mirando aquella isla cuando de pronto algo llamó mi atención. Se trataba de unas pequeñas manchas negras que se arrastraban por el horizonte. Miré a través de los gemelos y era una formación de nuestros barcos que ocupaba muchas millas. Rodó algunos de los mejores documentales que se filmaron en la guerra y acabó su servicio con el grado de almirante. Algunos críticos consideraron en su momento los años 60 como su etapa de decadencia, pero hoy nadie se atreve a borrar películas tardías como El Gran Combate, Dos cabalgan juntos o El hombre que mató a Liberty Balance de la lista de mejores westerns de la historia. Estamos en lo mejor de la vida y nos llevan al retiro forzoso. Es un abuso de dinero del contribuyente, señor. El único impuesto que has pagado en la vida es el del whisky. ¿Listo? Listo, señor. Ganó 4 Oscars y es el director que más veces ha recogido el premio. John Ford era autoritario, socarrón y pendenciero. Unos dicen que era huraño, otros que simplemente humilde. Maureen O'Hara, la heroína del hombre tranquilo, Qué verde era mi valle o Río Grande, le definía muy bien. Instintivamente era un estafador. Era imposible saber cuándo creerle o cuándo no creerle. Todo lo que hacía o decía era buscando un efecto. Podía ser cariñoso, generoso y amable, con un maravilloso sentido del humor, pero también podía ser vengativo y malo. Lo único que uno podía hacer con John Ford era aceptarle con todas sus faltas y virtudes y amarle. El puro o la pipa colgaban siempre de su boca y con los años empezó a cubrir su ojo izquierdo con un parche. No pongo en duda su palabra, solamente dudo de su vista. Muchos pensaban que no lo necesitaba, que era un capricho, pero al parecer sí perdió la visión de ese ojo cuando, tras operarle de cataratas, se hartó del vendaje y se lo quitó demasiado pronto.
En lo que sí coincide todo el mundo es en que su sordera era más fingida que real, una excusa para huir de las entrevistas de los periodistas que tanto odiaba. ¿Qué esperaba conseguir con sus primeras películas? Sé que dinero. Hacer películas es un oficio, es un trabajo, es la manera de mantener a mi familia. A Ford le encantaba desmitificar su trabajo. Nunca he pensado que lo que estaba haciendo es arte o es estupendo o de importancia mundial, ni nada por el estilo. Para mí siempre se trataba de un trabajo que hacer con lo que disfrutaba inmensamente y nada más. Decía que lo que más le interesaba era retratar la mirada de los hombres. Quizá en esa mirada radique el secreto de su cine. Con John Ford, los actores dejan de ser meros personajes para mostrarse como seres humanos, con sentimientos, deseos, alegrías y sufrimientos, pasado, misterio, derrotas y victorias. Por eso las modas cinematográficas pasan, los directores y las estrellas mueren, pero el cine de John Ford permanece y permanecerá siempre. Ya lo dice Martin Scorsese. Él es la esencia del cine clásico norteamericano, y todo aquel que haga películas hoy en día, lo sepa o no, está influido por John Ford.